En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. En Economía al Oído, Manuel Ferreira analiza los temas que marcan la economía global, regional y de Paraguay, con una mirada crítica y enfoque claro. Y si buscas noticias y voces claves del ámbito económico nacional, escucha también el podcast Economía a 1000, el espacio de entrevistas y actualidad. Dos miradas, una misma fuente. MF Economía e Inversiones. Muy buenos días, bienvenidos a este lunes 18 de mayo del año 2026. Gracias por la compañía de todos los días, empezando una nueva semana, avanzando rápidamente el mes de mayo y como siempre estoy en compañía de la compañera Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buenas, Prince, ¿todo bien y vos? Bien. Estás con tapabocas, por eso te escucho un poquito apagada, sí, pero presente. Eso es lo importante, Josema, ¿cierto? Y ya empezamos una nueva jornada de Economía 1000, recordando que este espacio económico es en coproducción con la consultora MF Economía e Inversiones y, por supuesto, Radio 1000. Y antes de saludarlo a nuestro invitado de hoy, hacemos un rápido ping-poneo de las principales noticias económicas de lo que está pasando a nivel internacional. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. ¿Qué está pasando a nivel internacional? De acuerdo con Bloomberg en línea, Estados Unidos e Irán continúan alejados de un acuerdo para poner fin a semanas de guerra y reabrir el estrecho de Hormuz, mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el tiempo corre. La guerra, iniciada el pasado 28 de febrero, provocó miles de muertes y mantuvo paralizadas gran parte de las exportaciones energéticas de la región, impulsando los precios mundiales. Por ejemplo, el crudo Brent subió cerca de 50% desde el inicio del conflicto, mientras que el dólar y la energía siguen bajo presión por el riesgo de una nueva escalada. ¿Más información? Siguiendo con Bloomberg, el cobre prolongó su caída por temor a la inflación en medio del estancamiento entre Estados Unidos e Irán. El presidente estadounidense Donald Trump renovó sus amenazas con Teherán mientras las dos partes seguían distanciadas sobre un acuerdo para poner fin al conflicto, lo que impulsó al alza los precios del petróleo. Siempre con Bloomberg en línea, el acuerdo agrícola entre Estados Unidos y China dispara los precios del maíz y el trigo. El país ha acordado comprar al menos 17.000 millones de dólares anuales en productos agrícolas estadounidenses hasta 2028, según una hoja informativa publicada el domingo por la Casa Blanca tras la visita del presidente estadounidense a Pekín. Esto se suma a una promesa de compra de soja de finales de 2025. ¿Más información, Ada? De acuerdo con medios internacionales, se proyecta que la inflación de precios al consumidor alcance el 6% en el primer trimestre, frente al 2,7% en la encuesta anterior. Para el año completo, el panel situó el IPC en un 3,5% para el número de todos los artículos y del 2,9% para el subyacente. Se espera que los elevados niveles de inflación persistan en el tercer trimestre, con un IPC general proyectado en el 3% y el núcleo en el 2,9%, y se alivien para finales del año, con el cuarto trimestre en un 2,5% y un 2,7% respectivamente. Siempre con medios internacionales, la economía de China perdió impulso en abril con una desaceleración de la producción industrial y un debilitamiento del consumo interno en un contexto marcado por mayores costos energéticos derivados de la guerra con Irán. La producción industrial aumentó 4,1% interanual en abril, frente al 5,7% de marzo y por debajo de la previsión de 5,9%, marcando el crecimiento más lento desde julio de 2023. Las ventas minoristas crecieron apenas 0,2% frente al 1,7% de marzo y muy por debajo de la expectativa de 2%, siendo el avance más débil desde diciembre de 2022. Y con esto ya damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Él es Fernando Galeano, director de transacciones corporativas de Jones Lang LaSalle Incorporated. ¿Cómo estamos, Fernando? ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y bueno, estamos acá para conversar un poco sobre el real estate corporativo de Paraguay, cuáles son las tendencias y cómo se viene desarrollando. Y quiero arrancar con una pregunta muy básica, pero relevante justamente, Fernando. Cuando estamos hablando de esta marca o empresa, la Jones Lang, ¿qué es y cómo termina Paraguay apareciendo dentro justamente de esta tan importante empresa a nivel internacional? Bueno, JLL es una empresa que se dedica al real estate corporativo,
que genera valor en toda la cadena del desarrollo del negocio. Es una empresa que se encuentra hace más de 250 años en el rubro. Es una empresa americana que hoy está pisando muy fuerte en todo lo que es Latinoamérica. Prácticamente somos la compañía número 1 en el real estate corporativo. Y bueno, y aparecimos en el mapa, Paraguay apareció en el mapa gracias a toda esta información del grado de inversión que se vino dando, el crecimiento que tuvo el país, el desarrollo que se vino dando, y por supuesto que al ser un mercado con una tasa tan alta de crecimiento, empieza a generar interés a nivel internacional. Esta empresa, Fernando, básicamente recolecta información, analiza datos justamente del sector inmobiliario corporativo. ¿Qué es básicamente lo que proporciona? Porque tengo entendido también que tienen informes muy importantes a nivel internacional y sobre todo aquí en América Latina, que diseñan una suerte de relojes de cómo se va comportando también el sector. ¿Es correcto? Sí, en realidad nosotros tenemos varias unidades de negocios dentro de la compañía. En Paraguay actualmente estamos desarrollando 3 unidades de negocio. En una unidad de negocio estamos haciendo todo lo que es la parte de research, evaluaciones y consultoría, acompañando a los grandes proyectos a entender un poco cómo va a ser la tendencia de acá a 5 o 10 años, ayudándole a generar el producto adecuado para poder ser competitivo a nivel nacional y a nivel también regional. Como otra unidad de negocio acompañamos a los inversores, a los propietarios a vender o alquilar las propiedades que tienen. Estamos hablando del segmento corporativo, ya sea industrial, oficinas corporativas o edificios corporativos, hoteles, centros logísticos. Y como tercera unidad de negocio que estamos desarrollando en el país es la unidad de negocio de proyectos. Acompañamos hoy a Sudameris Plaza, que es el proyecto icónico del Banco Sudameris, a todo lo que es la gestión del proyecto. Fernando, si tuviéramos que de alguna manera empezar de lo que está pasando a nivel regional o igual, si quieres irte un poco más hacia atrás, incluso a nivel mundial, ¿cómo está evolucionando el mercado inmobiliario corporativo de un tiempo a esta parte? ¿Hay una suerte de estancamiento? Al contrario, ¿hay una expansión? ¿Cómo lo están viendo también desde la compañía? Bueno, mira, justamente eso es lo que me gustaría compartir un poco con ustedes el día de hoy, para dar una breve introducción de dónde ubicamos a Paraguay dentro de este mapa de Latinoamérica. Sí. Y junto con el equipo hemos preparado un poco una información que creo que nos va a servir para poder identificar cuál es el punto, dónde estamos hoy, qué tipo de mercado tenemos y hacia dónde apuntamos. Nosotros lo que hacemos a nivel Latinoamérica es evaluar 14 países, 14 de los países más importantes de Latinoamérica. Es importante entender que Latinoamérica y Caribe se componen de 33 países. Nosotros tomamos 14 para poder empezar a hacer este análisis. ¿Podríamos listar o...? Sí, vamos a ir paso a paso. Adelante. Sí. Que esto representa el 42% de los estados latinoamericanos. Si bien representa solamente el 42%, tenemos una totalidad de 545 millones de habitantes en estos 14 países, que representa el 86% de los habitantes del estado latinoamericano, y esto representa el 7% de los habitantes a nivel mundial. Clarísimo. Es importante que para entender un poco este análisis, nosotros tomamos México y tomamos Brasil, que son 2 de los países con mayor población a nivel mundial. Cuando nosotros hablamos del mercado corporativo latinoamericano, y después obviamente vamos a entrar un poco más a lo que es nuestro mercado de Paraguay, siempre tenemos 3 puntas de lanza: la oferta, la demanda y los precios. Nosotros podemos decir hoy que dentro de esos 14 países y 18 mercados analizados, contamos con 33.600.000 metros cuadrados de oficinas corporativas de clase A. Las oficinas corporativas se van subdividiendo entre clase A, clase B, clase C, de acuerdo a cómo se va construyendo. Perdón, ahí puedo hacer un paréntesis, Sí, Fernando. por supuesto. Cuando haces esta clasificación de A y las otras categorías, ¿decías de la ubicación o qué es lo que determina finalmente para clasificarla dentro de una determinada categoría? La ubicación, por supuesto, Sí. Las características técnicas específicas del edificio, certificaciones y entre otras características que evaluamos nosotros para poder catalogar en el segmento a un tipo de edificio.
¿sí? Que esto permite también el día de mañana que una multinacional por lo general tiene ciertas características o ciertos pedidos para poder desembarcar en cierto mercado. ¿Ese tipo de relevamiento de datos y la categorización la hacen desde JLL o cómo funciona eso? Lo que yo le estoy comentando hoy es un análisis profundo netamente de JLL, del equipo, que es un equipo a nivel regional que tenemos con más de 15 personas distribuidas en toda Latinoamérica que van trabajando y vamos realizando informes trimestrales, semestrales y anuales, que eso nos permite también entender cuál es la tendencia en Latinoamérica y cómo viene creciendo el sector. Adelante. Bueno, hablamos de las categorías, sí. Sí, cuando nosotros hablamos de los 3 puntos específicos del mercado, oferta, demanda y precios, es importante entender que hoy estamos en 33.600.000 metros cuadrados aproximadamente en la región. Hoy tenemos una demanda de 767.000 metros cuadrados que fueron absorbidos el último año, podemos decir en el 2025, y que esto demuestra también un crecimiento en la demanda en el sector de oficinas corporativas. Esto también viene después de un mejoramiento o de un crecimiento de la unidad de negocio post pandemia, que obviamente se empezó a generar todo este tema del home office y demás. Hoy la tendencia en años anteriores post pandemia viene siendo volver a las oficinas o a tener ya ese formato híbrido. Y por último, el precio en el mercado de Latinoamérica, en las oficinas corporativas de clase A, están en un promedio de $20 por metro cuadrado. Esto es importante entender porque después vamos a bajar un poco más a lo que es Paraguay y entender cómo estamos compitiendo a nivel regional. Entonces, para entender un poco, más del 50% del inventario general relevado por el equipo de JLL llevan cuatro ciudades, que es la Ciudad de México, que es Sao Paulo, Santiago y Bogotá. Clarísimo. Sí, y solamente con el 0.7% de todo el inventario de la región le tenemos a Paraguay con Asunción y Santa Cruz de la Sierra. Es bajísimo ese porcentaje todavía, Fernando. Todavía, por supuesto. Claro. Entonces tenemos 3 datos importantes que resaltar. Primero, el mercado más grande de la región lo tiene la Ciudad de México, con 7.7 millones de metros cuadrados activos hoy. La tasa de vacancia más alta de la región lo tiene Río de Janeiro. Vacancia es metros cuadrados que no se están alquilando hoy. ¿Hay una explicación de por qué la demanda no está en los niveles o es como parte del comportamiento del mercado, Fernando? El comportamiento del mercado también influye mucho también las empresas multinacionales que migran a otros países y que dejan muchos metros cuadrados en el mercado vacíos. En el caso puntual de Brasil, sí. En el caso puntual de Río de Janeiro lo podríamos decir que hay empresas con tendencias que van a otros mercados a buscar o costos o talentos o mejor infraestructura. Clarísimo. ¿Sí? Sí. Y por último le tenemos con referencia a los precios por metro cuadrado a Montevideo con el precio más alto de la región para alquilar oficinas corporativas con un promedio de $30 por metro cuadrado. ¿Sí? $10 más que el promedio del promedio general. Hay una explicación también en Uruguay, como para aterrizar y para que la gente también pueda seguir. Tengamos en cuenta que en Uruguay es un país que absorbe mucho las multinacionales, los costos de construcción también son más elevados y eso también influye mucho en el momento de generar los precios de alquiler que sean bastante altos para que el retorno a la inversión también pueda ser en un tiempo estipulado donde el negocio realmente sea negocio, ¿verdad? Entonces entra a jugar como componente la parte logística, Fernando. Totalmente. La salida al mar, por supuesto. También tenemos las compañías multinacionales que piden desembarcar también por una cuestión del talento humano. Interesante. La capacidad que tienen, el inglés que tienen ahí, o la infraestructura que tienen ahí, o los espacios que tienen ahí. También tenemos muchos inversores argentinos que van a Uruguay por una cuestión de cercanía. Entonces eso también permite que los precios por metro cuadrado de tierra sean más elevados y obviamente al construir el edificio
los precios se disparen y busques un precio por metro cuadrado como 30 o 32 dólares para que el retorno sea en un tiempo estipulado, ¿verdad? Totalmente. Fernando, todavía no vamos al capítulo Paraguay, ¿cierto? Ya tenemos Paraguay. Sí. ¿Te parece si hacemos nuestra primera pausa? Por supuesto. Y a la vuelta ya nos adentramos a los datos muy interesantes que estás compartiendo, que no lo tenía en el radar, y que lo vamos a aterrizar para Paraguay. ¿Te parece? Excelente. Vamos a seguir conversando con Fernando Galeano, director de transacciones corporativas de JLL. Seguís escuchando Economía 1000, gracias por la compañía, y antes de seguir nuestra entrevista con Fernando Galeano del equipo JLL Paraguay, ahora es momento de compartir nuestra frase cifra del día, retomando obviamente nuestra última entrevista que fue el miércoles de la semana pasada. Adelante. En Europa, 1 de cada 5 vehículos es eléctrico, impulsado por mayores incentivos. En Paraguay, el 2% de los vehículos 0 kilómetros son 100% eléctricos, mientras que los híbridos ya representan cerca del 30% del parque automotor de 0 kilómetros, comentó Fernando Ojeda, jefe de marketing del grupo Toyotoshi. Si te interesa descubrir más detalles, puedes escuchar el podcast completo en Spotify, búscalo en el perfil de Economía 1000 y mantenerte al tanto de todo. ¿Qué está pasando en las principales economías de la región? De acuerdo con Bloomberg en línea, Argentina proyecta una caída de 7% en la intención de siembra de trigo para la campaña 2026-2027, lo que implicaría una reducción de 500.000 hectáreas, pese a presentar las mejores reservas de agua de la última década. Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario estimó una superficie de 6,66 millones de hectáreas frente a las 7,16 millones de la campaña 2025-2026. El principal factor es el alto costo de los fertilizantes, con la urea cerca de $1.000 por tonelada y el trigo alrededor de $230 por tonelada frente a los $350 de mayo de 2022. La producción nacional se ubicaría entre 18 y 19 millones de toneladas, por debajo del récord de 29,5 millones de 2025-2026. Más información de Argentina, nos vamos hasta Brasil. ¿Qué tenemos ahora? De acuerdo con medios de ese país, Petrobras informó que sus refinerías operan por encima de su capacidad en un contexto de aumento de producción de combustibles y de suba de precios impulsada por la guerra en Irán. La presidenta de la empresa señaló que el factor de utilización total alcanzó 95% en el primer trimestre de 2026 y 97,4% en marzo, el nivel más alto desde diciembre de 2014. Además, indicó que en abril y mayo el FUT superó el 100%. Y seguimos en compañía de nuestro invitado de hoy, Fernando Galeano, director de transacciones corporativas de JLL Paraguay. Fernando, me gustaría recapitular justamente qué es la compañía Jones Lang y qué representa de un tiempo a esta parte también para Paraguay en el siguiente sentido. A modo de recapitular, tiene 3 unidades de negocios mencionadas en el capítulo anterior y después ya vamos aterrizando a los números que estamos expectantes también de lo que nos tenés. Así es. Bueno, sí, JLL acompaña a las compañías, a las grandes empresas y a los inversores a poder desarrollar el negocio del real estate corporativo. Cuando hablamos del desarrollo de negocio, como te comenté, tenemos un portafolio bastante amplio, pero lo que estamos activando en Paraguay es la parte de research, evaluaciones de consultoría, la parte de brokerage, todo lo que es la parte de venta y alquiler, y todo lo que es la parte de acompañamiento de administración de proyectos. Sí, en este aspecto, lo que hacemos en research, evaluaciones y consultoría es poder brindarle toda la data necesaria al inversor o a la compañía para poder desarrollar un cierto tipo de producto que pueda ser competitivo a nivel nacional y a nivel regional, no solamente en el momento de finalización de obras, sino también que pueda ser competitivo de acá a 10 años, poder brindarle toda la información de qué tipo de producto hay que sacar para que las grandes empresas puedan tener en cuenta la infraestructura para poder desembarcar en el país. O cualquier otro tipo de desarrollo que quieran hacer. Lo que te comenté sería más de oficinas corporativas, pero también nosotros acompañamos todo lo que es el sector del retail, la parte de centros logísticos,
la parte de hotelería. Entonces realmente tenemos un portafolio amplio, conocimiento global, expertise global, que bajamos a Paraguay para poder desarrollar toda esta estructura en un mercado donde es muy difícil encontrar esa data, ¿verdad? La data que te permite tomar las decisiones correctas. Obviamente nosotros no te damos la solución o el producto más rentable, pero sí te brindamos toda la información necesaria que te permite llevar adelante un desarrollo, ya sea netamente en el segmento retail, corporativo, oficinas corporativas, o netamente centros logísticos o de distribución, o así también puedas hacer el desarrollo de un producto con varios segmentos que permitan un ecosistema de negocio más viable, en el cual puedas tener oficinas corporativas, shopping, viviendas, en la parte de multifamily, que es muy importante, y puedas adaptar también el espacio a un hotel que te permita generar tracción dentro de ese desarrollo. Entonces, lo que hacemos en esa unidad de negocio es poder darle esa data al inversor, al desarrollador o a estas compañías para que puedan ir tomando las decisiones correctas. Mencionabas en el capítulo o en el bloque anterior, Fernando, que el grado de inversión que obtuvo Paraguay fue como el puntapié para que justamente Paraguay se sitúe en el radar internacional. Si bien ya existía con la primera emisión de bonos allá por el año 2013, tener el sello internacional y luego ratificado también por una de las tres agencias calificadoras de riesgo hace que Paraguay ya esté en las grandes ligas y obviamente los ojos de los inversionistas ya están mejor focalizados. Eso se vio, Fernando, también a modo de reforzar, pero sobre todo, ¿de qué países viene esta demanda de querer instalarse en Paraguay, de hacer las consultas correspondientes también al equipo de JLL? Sí, bueno, mira, nosotros estamos operando en el país hace más de 10 años. Y hace 2 años han decidido los directores bajar la marca Paraguay para poder empezar a generar estas informaciones necesarias para los inversores. Realmente, ¿quiénes son los que consultan? Tenemos varias consultas. ¿De dónde vienen las consultas? De todo el mundo. Paraguay es un mercado muy atractivo, si bien es un mercado pequeño todavía, teniendo en cuenta la data que facilitamos hace un tiempo. Es un mercado que tiene una brecha de crecimiento muy superior a los otros mercados que hoy día ya están más maduros. Nosotros estamos hoy totalmente en una etapa de crecimiento en el cual nos permite generar ciertos retornos interesantes por encima de otros mercados, por ejemplo de Brasil, que es un mercado mucho más consolidado, de Argentina, que es un mercado mucho más consolidado, de Chile, que es un mercado más consolidado. Entonces la consulta siempre está. Ahora, la realidad del país es que no solamente el retorno de la inversión es importante, también es importante la infraestructura que presentamos a nivel país. La estructura jurídica que se puede generar, todo es un 360, ¿verdad? Hoy nosotros estamos teniendo consultas por campos. Hay gente que consulta por campo, hay gente que consulta por la parte corporativa, hay gente que quiere invertir en la parte logística, que le ve con potencial a Paraguay. Pero la realidad es que para poder lograr todo eso se necesita todas estas infraestructuras, se necesitan rutas, se necesitan calles, talento humano que esté capacitado, no solamente con idiomas, sino que esté capacitado o profesionalizado en cierta rama. El sector tecnología es un sector en crecimiento en Paraguay, donde también hay varias consultas que vienen a nivel regional de cómo estamos nosotros. También es importante resaltar la educación que se está brindando a nivel pública y a nivel privada, cómo están rankeadas nuestras universidades. O sea, realmente para poder evaluar el negocio del real estate y el desembarco de una empresa no es solamente el espacio, el ecosistema generado, sino que también están los demás factores que se deben analizar. Y el punto de la intervención o presencia del sector público en todo este esquema también, Fernando, termina siendo clave. Hay como escollos todavía o desafíos que se enfrentan en ese sentido, como por ejemplo desde catastro, el registro público, etcétera. ¿Eso también forma parte del conjunto de desafíos? No, por supuesto. Una vez que vos entras en el desarrollo, estamos hablando también que es un desarrollo no solamente privado, sino que tenés varias patas públicas que tenés que ir
pisando, Sí. concretando para que el negocio se pueda realizar. A ver, el sector público es muy importante dentro de este tipo de desarrollo de infraestructura, porque al fin lo que se busca y se necesita es el ecosistema de negocio. El Totalmente. ecosistema de negocio es transporte público, calles que se puedan transitar, espacios que se puedan desarrollar de universidades, ventajas que le podamos dar a las empresas privadas que quieren venir a desarrollar en el país. La seguridad jurídica. La seguridad jurídica. Entonces hay muchos aspectos. Al fin y al cabo el desarrollo viene por ambas partes, ¿verdad? Totalmente. Tenemos datos de Paraguay, Fernando, que vamos a compartir con la audiencia. Recordando que estamos con Fernando Galeano del equipo JLL Paraguay. Sí, así como veníamos conversando un poco de cómo está la infraestructura o el crecimiento de la unidad de negocio, oficinas corporativas a nivel regional, es importante también resaltar que somos uno de los mercados más pequeños de la región. Eso no implica que no seamos uno de los mercados que más está creciendo, ¿verdad? Estamos con una tasa de crecimiento muy por encima de otros mercados, y eso es lo que nos permite a nosotros ser competitivos en la región y atraer inversión extranjera. Totalmente. Hoy nosotros contamos con un mercado de oficinas corporativas de aproximadamente 300.000 metros cuadrados. Eso está distribuido en segmento A, segmento B y algunos edificios corporativos del segmento C. Dentro de la torta, ¿el segmento A es el que tiene mayor peso o una combinación con el segmento B? En el segmento B es el que tiene mayor parte de la torta, y eso también va por una cuestión de que el mercado está comenzando a crecer y a sofisticar también el producto. Hoy contamos con un mercado de oficinas corporativas que está distribuido en zonas del eje de Aviadores del Chaco, de Villamorra, de España, Artigas y obviamente el microcentro, donde anteriormente era El centro. el eje Sí. corporativo de la ciudad, ¿verdad? Obviamente históricamente fuimos creciendo desde el centro para lo que es la parte de España, para lo que es la parte de Artigas, Villamorra y hoy el eje corporativo. Nosotros podemos decir, hoy contamos con aproximadamente 53% de las oficinas corporativas están distribuidas en todo lo que es la parte del eje corporativo. Podemos decir que el 78% más o menos está distribuido entre el eje corporativo y zona Villamorra, que son las zonas consolidadas corporativas hoy, donde se están desarrollando los grandes shopping, los centros comerciales y demás, y brindan este ecosistema que hoy están buscando las empresas para poder desarrollar el ejercicio de lo que van haciendo, ¿verdad? Y también permitir a los funcionarios tener una calidad de vida superior a lo que estaban teniendo anteriormente. Hoy estar dentro de Villamorra y estar dentro del eje corporativo no solamente representa un posicionamiento de marca para las empresas, sino que también un salario emocional para el funcionario que busca gimnasio, supermercado, shopping, lugar para salir a comer, porque al fin y al cabo hoy nuestro día a día empieza a las 7 de la mañana y termina a las 8 de la noche, ¿verdad? Es cierto. Fernando, antes de seguir con los datos y puntualizar, ¿se está expandiendo este eje corporativo hacia un poco más, hacia otras ciudades, o está como más contenida? Nosotros estamos hoy en una etapa de crecimiento. Si bien podemos decir que se consolidó la zona del eje corporativo como un eje financiero, y mucha gente dice que ya no se puede construir o ya no se va a absorber los metros cuadrados que se construyen. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que la proyección es seguir creciendo el metro cuadrado en la zona por una cuestión del ecosistema de negocio que se ha generado. Villamorra es como una segunda opción, es la zona que más está creciendo. Pero también podemos decir que en Paraguay está creciendo mucho Ciudad del Este. Ciudad del Este, hoy estamos con clientes interesados en poder hacer desarrollos corporativos de clase A que compitan a nivel regional y poder traer oficinas o empresas multinacionales a Ciudad del Este. Entonces, Ciudad del Este es es una ciudad que está creciendo, Sí. que se está reorganizando, las zonas se están reubicando y que tiene mucha proyección de crecimiento. Yo creo que va a ser uno de los crecimientos más importantes de la región de acá a 5 años. ¿Y otras ciudades o departamentos que son como polo comercial, Fernando? Y realmente es muy complicado. Salto de Guairá, ¿no? Es muy complicado, Ajá. son más comerciales retail.
no tanto de oficinas corporativas. Clarísimo. Hoy lo que estamos viendo en Asunción es que hay una zona consolidada y se están generando submercados, como por ejemplo sobre el Primer Presidente, sobre un proyecto muy grande que se está realizando sobre el Primer Presidente, y busca descentralizar un poco la parte corporativa, busca generar precio por metro cuadrado más competitivo y por supuesto también el traslado de las personas que sean mucho más viables, ¿verdad? Totalmente. Tenemos más datos que compartir de Paraguay y muy, muy interesante. Te decías 300.000 aproximadamente. Aproximadamente. Realmente nosotros estamos haciendo este trabajo de investigación de mercado para nuestros clientes hace más de 2 años. Es muy difícil recolectar toda la información. Me imagino, Fernando. Por supuesto, la profesionalización del segmento también influye para poder recolectar este tipo de datos. Pero bueno, lo que nosotros tenemos hoy analizado es que estamos en una etapa de crecimiento bastante importante. Hoy nosotros tenemos un precio por metro cuadrado en el segmento de oficinas de clase A de $18. Estamos $2 por debajo de... Pero dentro del rango, por decirlo de alguna manera. Nosotros somos muy competitivos a nivel costo. A nivel costo somos, yo te diría, el país más competitivo de Latinoamérica. Lo que sí estamos en una etapa de crecimiento es de infraestructura, de poder dar ese servicio de oficinas de clase A con certificaciones internacionales que muchas de las empresas te exigen para poder estar dentro de la infraestructura, ¿verdad? Entonces, hoy tenemos un promedio de $18 por metro cuadrado en oficinas de clase A, y en oficinas de clase B estamos en un promedio de $12. Esto quiere decir que estamos realmente bastante competitivos a nivel regional. Lo que sí hace falta es infraestructura. Estamos con edificios que se construyen con pisos de 500 metros cuadrados o 700 metros cuadrados. Y hoy las grandes multinacionales te exigen por lo menos 1.000 o 1.200 metros cuadrados, que es lo que se está absorbiendo hoy en Argentina, en Brasil o en otros países de la región, ¿verdad? ¿Cómo se establece el precio por metro cuadrado, Fernando? A nivel Paraguay, digo. Y todo se establece, todo crece de acuerdo al modelo de negocio que vas construyendo, ¿verdad? Obviamente todo influye el tipo de terminación que vas a tener dentro de tu edificio, influye qué tipo de certificación le vas a dar, influye los amenities que vas a brindar, influye la ubicación, influye mucho. Pregunto eso puntualmente, si bien ya decía que hay factores que determinan justamente el precio, pero como hay mercados mucho más desarrollados, como ya los mencionabas, de Brasil, México, Argentina, en Paraguay esto está siendo muy incipiente, entonces si hay como una suerte de índice o un preestablecimiento o se hace por oferta, demanda, etcétera. A modo de puntualizar nada más. Sí, mira, nosotros realmente a nivel de infraestructura estamos bastante bien. Sí. Pero lo que nosotros vamos evaluando y vamos apuntando como criterio para poder decir este es un edificio clase A o clase B, tenemos varios puntos, ¿verdad? Que estén cercanías a bancos, que estén con cercanías a servicios, a los servicios básicos, a shopping, farmacias, escuelas, universidades, transporte. Qué tipo de ecosistema se genera en el edificio o en el entorno. Es por eso que Aviadores del Chaco va a seguir creciendo por excelencia. Está prácticamente los 2 shopping más importantes, digamos, a nivel capital. Y también tenemos todas las vías de transporte de ingreso y de salida de la ciudad también en cercanías. Entonces eso va a permitir que el crecimiento se dé desde el eje corporativo, te diría, hacia el Luque, ¿verdad? Pero bueno, hoy estamos con un precio muy competitivo a nivel regional. ¿Este precio de la categoría A y B es similar también a Ciudad del Este o hay una variación? No, mira, en Ciudad del Este realmente hay una variación para abajo, pero una cuestión también de profesionalización del servicio que se están haciendo y del tipo de oficinas que se están ofreciendo. En Ciudad del Este tenés más oficinas de mediana escala, no tan de gran escala o de pequeña escala, de 2 o 3 pisos. De repente los espacios son más pequeños, estamos viendo espacios de 300 o 400 metros cuadrados como mucho. Pero eso también apunta a una necesidad de la zona y del mercado, ¿verdad? Prácticamente las empresas que están construyendo hacen los edificios para uso propio, hoy no están subarrendando, no están rentando eso, pero sí la tendencia es a un crecimiento de un modelo de negocio de 100% oficinas corporativas y poder captar empresas multinacionales y nacionales. Tenemos que hacer nuestra última pausa, Fernando, y te dejo pendiente la siguiente pregunta.
¿alquilar o comprar? ¿Cuál está siendo la tendencia? Ya que utilizaste la palabra tendencia, tomo como mía esa palabra y lo desarrollamos a la vuelta del corte. ¿Te parece? Genial. Seguimos conversando con Fernando Galeano, director de transacciones corporativas del equipo JLL Paraguay. Seguís escuchando Economía 1000. ¿Y qué está pasando, Ada, a nivel nacional? De acuerdo con Valor Agro, el mercado internacional de la carne bovina mostró un crecimiento entre enero y abril de 2026, con exportaciones del Mercosur en 1,37 millones de toneladas peso embarque, 8% más que en 2025, mientras que a nivel global aumentaron 4,8% hasta 2,13 millones de toneladas. Brasil lideró el crecimiento regional con más de 954.000 toneladas exportadas y una suba de 15%, seguido de Argentina con casi 220.000 toneladas y un incremento de 11%. En contrapartida, Paraguay exportó más de 87.000 toneladas frente a las 117.000 toneladas del mismo periodo 2025, lo que representa una caída de 25%, la mayor retracción relativa del Mercosur. De acuerdo con ABC, el ministro del Ministerio de Industria y Comercio, Marcos Riquelme, reconoció que la baja del dólar cercana al 25% frente al guaraní en un año está afectando la competitividad de las industrias nacionales, especialmente las exportadoras que facturan en dólares y tienen costos en guaraníes. Riquelme mencionó que sectores como bananeros, frutihortícolas, maquiladores e industrias exportadoras están sufriendo este impacto debido a que reciben menos guaraníes por sus productos. Siempre con el mismo tema, de acuerdo con abc.com.py, la cotización del dólar se mantiene en torno a 6.100 guaraníes tras una caída de casi 2.000 guaraníes en menos de un año, aunque el Centro de Importadores del Paraguay afirmó que esto no se refleja directamente en una baja de precios de la canasta básica porque solo el 25% de los productos vendidos en supermercados es importado, mientras que el 75% corresponde a producción nacional. En ese sentido, el presidente del CIP, Iván Dumont, explicó que muchos productos importados tienen alternativas nacionales más económicas y que entre los artículos sin reemplazo local se encuentran combustibles, energía electrónica y algunos medicamentos. Donde la gente puede encontrar también ADA y algunos de nuestros artículos que son publicados diariamente en el impreso de ABC y replicado en el digital. Pueden encontrar nuestras redes sociales, en nuestro canal de WhatsApp buscando MF Economía e Inversiones y en nuestra página web www.mf.com.py. Seguimos con Fernando Galeano, director de transacciones corporativas de JLL Paraguay. Fernando, tenemos más datos también sobre Paraguay y antes de eso me gustaría consultarte lo siguiente. Mencionabas que hay una importante demanda por parte de empresas multinacionales. ¿De qué sectores en general son justamente estas consultas, el interés de venir a Paraguay, instalar, alquilar, comprar, etcétera? Sí, a ver, nosotros es importante resaltar que Paraguay en el mercado corporativo es un mercado de costo. Entonces, lo que más están, las consultas que más están entrando son en la parte de tecnología y de servicios, ¿verdad? Uh-huh. Que son las empresas que vienen a buscar precios competitivos en mercados, obviamente, mucho más competitivos de la región y buscan también infraestructura en el cual puedan ser más flexibles. Entonces, hoy estamos bajo ese formato, si bien muchas son consultas que no se concretan, sí, que eso es normal, estamos en un proceso de crecimiento a nivel de exposición país y de cierre de negocios. ¿Hay más empresas interesadas en alquilar o en comprar? ¿O cuál es la tendencia, Fernando? Depende mucho de la coyuntura también. Y depende mucho, realmente, cuando estamos hablando de empresas que buscan instalarse en el país, la tendencia es el alquiler. Por una cuestión de crecimiento y de versatilidad también en el momento de buscar crecimiento o de disminuir personal de acuerdo a cómo están operando a nivel regional. Pero sí, eso no quiere decir que la compra o la generación de nuevo producto corporativo, el desarrollo de edificios de oficina corporativa no sea rentable para el inversor. Claro. ¿Tenés más datos como para ir cerrando, Fernando, que también me parece muy interesante? Hay un comparativo, tengo entendido, también de Paraguay y Buenos Aires. Sí, a ver, teniendo en cuenta que nos queda poco tiempo, ¿sí? y bueno, tenemos muchas cosas para... Pero te invitamos próximamente, otra vez, Fernando, para actualizar algunos datos también. Sí, algunas características técnicas específicas que vemos nosotros que es una asignatura pendiente de Paraguay, es la sustentabilidad, que es algo que se está trabajando mucho a nivel mundial.
Y a diferencia de otros mercados, como por ejemplo mercados más desarrollados como Buenos Aires, Sí. del 100% del inventario general de Buenos Aires, el 46% son edificios de clase A sustentables con certificaciones internacionales. Entiéndase sustentables como, Fernando, a Y modo que la gente también pueda entender. Tienen algún tipo de certificación internacional para ahorro de energía, ahorro Clarísimo. de agua, etcétera. En Paraguay, según el inventario general que nosotros tenemos relevado solamente el 16% de la superficie, hoy cuenta con alguna certificación que eso le permite ser sustentable. Entonces, hoy creo también que los desarrolladores entendieron esa etapa o ese costo de poder certificar para poder ser competitivos a nivel regional. Estamos con varios proyectos, acompañando varios proyectos en el cual tienen la parte de certificación como un punto importante para poder competir a nivel regional y poder tener la bajada de las multinacionales. Muy, muy interesante. Y iba a agregar algo. La Agencia Financiera de Desarrollo, de hecho, también tiene financiamiento para impulsar un poco este tipo de proyectos, sobre Así todo es. para los desarrolladores inmobiliarios. Así que hay también un empuje relativamente tímido aún, pero lo importante es que se están haciendo las cosas, Fernando. Y bueno, Paraguay tiene un potencial gigantesco también en el sector inmobiliario. Por supuesto, no solamente tenemos que mirar a las multinacionales, sino también Sí. tenemos que entender que hay muchas pymes que están creciendo y que están buscando esos espacios para poder ser más corporativos, ¿verdad? Para poder ser más corporativos y darle también una mejor... un mejor espacio al colaborador. Entonces hoy lo que estamos tendiendo también es muchas empresas que anteriormente estaban en casas o estaban en oficinas en el centro y hoy buscan posicionarse un poco más en la zona de Villamorra y el eje corporativo. Fernando, ¿dónde la gente puede encontrar más datos de lo que estabas compartiendo o tiene de repente alguna consulta, está escuchando y dice, bueno, me interesaría también explorar un poco el ámbito de las inversiones inmobiliarias o en quizás parte de las unidades de negocio que ustedes también están trabajando? Sí, a ver, tenemos una página web a nivel global que es jll.com. Donde se centraliza y donde después se se va centraliza sí. y obviamente estamos en contacto con todas nuestras oficinas a nivel mundial. Y también, por supuesto, estamos en LinkedIn presentes. No activamos mucho lo que son las redes sociales porque nuestro negocio es un poco más corporativo. Claro, se entiende. Pero sí, bajo cualquier consulta que tengan pueden contactarme a mí. Yo estoy en LinkedIn, mi número de teléfono puedo dejar también, Adelante. que es el 0983-480-254. Y bueno, estamos aportando valor a los desarrollos, tratamos de aportar valor también a la comercialización, a la profesionalización de la comercialización de estos tipos de activos y acompañando también el desarrollo de la gestión de proyectos. Fernando, un gusto tenerte en el programa, que tengas un excelente inicio de semana. Muchas gracias, muy amable. Estuvimos con Fernando Galeano, director de transacciones corporativas de JLL Paraguay. Ada, nos despedimos, nos reencontramos mañana puntualmente a las... A las 12. No vamos a mencionar todavía a quién tenemos como invitado, vamos a dejar en expectativa, pero obviamente va a ser un capítulo muy interesante como el que tenemos siempre aquí en Economía a Mil. Que tengan un excelente lunes. Economía a Mil fue presente. En Economía al Oído, Manuel Ferreira analiza los temas que marcan la economía global, regional y de Paraguay, con una mirada crítica y enfoque claro. Y si buscas noticias y voces claves del ámbito económico nacional, escucha también el podcast Economía a Mil, el espacio de entrevistas y actualidad. Dos miradas, una misma fuente. MF Economía e Inversiones.